indianismo catarista. El indianismo catarista. Felipe Quispe es una de las figuras ineludibles en el movimiento indianista de Bolivia. Desde muy joven, él estuvo vinculado a las actividades sindicales campesinas y sobre sus inicios en política nos comenta él mismo. Escuché la radio, San Gabriel. Estaba dando una novela de Tupac Katari. Era muy interesante. Comentamos sobre esa novela Tupac Katari. Y ahí uno me mira, harto, ¿no? Decía, a ver, me llama, ¿no? Él había sido Jaime Apace Chuquini, él trabajaba ahí. Entonces con eso comenzamos a hablar. Yo hablé de la lucha armada, así que la única sería eso, ¿no? Enfrentar, porque Mazán sí había tenido algún conocimiento sobre la lucha armada, ¿no? En ese encuentro él me dice, hay un movimiento político que hay en la sigla, todavía no está fundado. Y ese movimiento político, ¿qué es? El movimiento indio Tupac Katari, mítico, ¿no? Ah, ya, entonces, bueno, yo me quedé ahí. Carlos Macusaya, miembro del grupo Minca, encuentra que la decadencia del indianismo genera una corriente de culturización del movimiento que lo despoja de sus profundos sentidos políticos. Eso y la crisis en el MITCA definen el futuro político de Felipe Quispe. Como había problemas en el MICA, en el 80 precisamente se da la división, Felipe Quispe viaja a Cuba y a Centroamérica. Ahí va a tener una formación guerrillera. Él va a volver más o menos en 2 años, no estoy seguro, y van a decidir formar la ORA, conocidos como los Ayllus Rojos, que en 1999 se va a volver el ejército guerrillero Tupac Katari, donde ya se va a sumar Álvaro García Linera, Raquel Gutiérrez, Silvia de Alarcón, entre otros. Felipe Quispe nos cuenta cómo se inicia la conformación, primero de los Ayllus Rojos y luego del ejército guerrillero Tupac Katari. 1984. Yo regreso. Entonces, como hemos aprendido a hacer la guerra de guerrillas, primero que hemos hecho la economía de dónde sacamos, ¿no? El compañero Jaime Apace no quiere hacer nada. Dice, no, hasta aquí nomás. Nunca he aprendido a robarse, ¿no? Eso no, mi madre no me enseñó. Chao, se han despedido varios. Nosotros quedamos unos cuantos, ¿no? Hemos estado trabajando en los Ayllus Rojos. Entonces, acá hemos hecho acciones acá en La Paz. A mí me gustó porque yo tenía escuela para hacer recuperación de recursos económicos, hacerle tributar a los ricos, a los empresarios. Porque para hacer una lucha armada nadie nos va a dar la plata. Yo estoy consciente. Tras la desarticulación del EGTK, Álvaro García Linera se hace visible al ámbito público. Felipe Quispe narra cómo los hermanos García Linera se vincularon a este grupo guerrillero. Un día de pronto nos sale, dice, mira, hay 3 jóvenes. Quieren hablar con usted, pero ¿quiénes serán, no? Son 3 locos igual que ustedes, ¿no? Así nos dice el Juan. Ahí lo veo 2 blanquitos, ¿no? Hay uno con lente grueso, ¿no? Había sido un minero de millones. Esos eran Álvaro García Linera y Raúl García Linera. En 1992, el ejército guerrillero Tupac Katari es desarticulado y sus integrantes puestos a disposición de la justicia. Años más tarde, Felipe Quispe reaparece como secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Carlos Macusaya nos comenta su rol desde ese espacio. A finales de los 90, entre la pugna de liderazgo en la CSUCB entre Evo Morales y Alejo Vélez, Felipe Quispe va a dirimir esa pugna en su favor y él va a lograr dirigir la CSUCB. Lo importante para mí de la presencia de Felipe Quispe Huanca es que él va a posicionar el discurso indianista más allá simplemente de los grupos en los que había circulado. Pero además Felipe Quispe va a lograr que la gente crea en sí mismo, se respete a sí mismo y que aspire a espacios, a gobernar, que crea en sí mismo. Eso va a ser muy importante. Terminada su gestión en la CSUCB, Felipe Quispe forma su propio partido político y Carlos Macusaya nos comenta el devenir de este proyecto. Cuando él forma su partido, el movimiento indígena Pachacuti, Felipe Quispe no puede capitalizar esa fuerza de movilización en votos. Creo que faltaron elementos para poder articular algo que va más allá. Pero como en todo proceso de lucha, las cosas que se van abriendo no esperan que los actores estén a la altura, entonces los procesos se van llenando con la gente que va acomodándose en ese proceso. Probablemente con Felipe Quispe se cierra el ciclo del indianismo catarista. El indianismo catarista. El indianismo catarista. Esta es una producción de Herbol con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert Fest.